Mi nombre es Camilo Lagos y hoy vamos a hacer una ayudantía referente a ejercicios de PDM, que es el diagrama de precedencia modificado, cuando vamos a estar trabajando con desfases en unidades de tiempo efectivamente trabajadas, es decir, cuando estamos haciendo que las tareas sí o sí tengan que haber avanzado una cierta cantidad de días antes de poder iniciar las siguientes tareas, y vamos a trabajar tanto con continuidad obligada como sin continuidad obligada. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo leer los desfases cuando son en unidades de tiempo normales. Vamos a hacer un repaso de la materia anterior. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos una actividad A y una actividad B, y vemos que están conectadas por una relación comienzo-comienzo y otra término-término. Entonces vamos primero a la relación I. Ahí veremos que tienen que transcurrir I días entre el inicio de A para que pueda iniciar B. ¿Ok? Y si leemos de forma contraria, tienen que transcurrir X días desde el término de A para que pueda terminar B. ¿Ok? Importante, siempre el índice que está en el desfase pertenece a días que transcurren desde el inicio de la flecha, es decir, en este caso días después del término de A, o en el caso acá, y días después del comienzo de A. ¿Ok? Siempre hay que leer entonces la unidad, el inicio de la flecha y el término de la flecha. X días después del término de A para que pueda terminar B. ¿Ok? Fácil, fácil. Veamos otro caso. En este caso estamos viendo comienzo-término. Y por lo tanto, de nuevo, seguimos la misma lógica y decimos, tienen que transcurrir X días desde el comienzo de A para que pueda terminar B. Y en este caso, tenemos la relación más simple de todas, en el fondo. Tienen que transcurrir X días luego del término de A para que pueda comenzar B. Este tipo de desfase es el que más vamos a utilizar en la práctica del día de mañana cuando nos toque trabajar con programas como Microsoft Project o con cartas GAN bastante grandes. Ya tenemos un segundo tipo de desfases que son cuando estamos trabajando en porcentajes de avance. ¿Ok? Y en este caso es importante decir que cuando estamos hablando de porcentajes, el porcentaje debería salir casi siempre del comienzo de la tarea. Vamos a ver por qué. Bueno, en este caso, tratemos de ocupar la misma fórmula que dijimos antes. X% de avance de A para que pueda comenzar B, ¿cierto? Es decir, A tiene que haber ejecutado un X% de sus unidades de tiempo, en este caso de las 7 unidades que tiene, para que pueda comenzar B. ¿Ok? Ojo con eso. Acá ya estamos diciendo que A tiene que trabajar. ¿Ok? Obligatoriamente tiene que trabajar. Por ejemplo, si esto fuera, no sé, 50, suponemos que A tiene que trabajar 3,5 días antes de que pueda trabajar B. ¿Ok? También podemos hacer lo mismo desde el término. Pero en este caso, ojo, si estamos hablando del término, A ya iría con avance 100%. Entonces, el desfase tiene que aparecer en negativo. Y en ese caso lo que diríamos es tienen que faltarle X% de avance a A para que B pueda comenzar. ¿Ok? Es decir, es equivalente a decir B puede comenzar cuando A tenga un avance que sea mayor o igual a 1 menos ese X%. ¿Ok? Recordemos que esto es porque está partiendo desde el término. ¿Ya? Ahora preguntémonos, ¿qué pasa si es que ese X% en este mismo vínculo fuera positivo? Ahí vamos a llegar a un problema de nomenclatura. ¿Ya? Porque si se fijan, lo que nos estaría diciendo esto es que A tiene que haber terminado con un X% de avance para que B pueda comenzar. Sin embargo, sabemos que A solamente termina con un 100% de avance. ¿Ya? Entonces esto es un problema de nomenclatura. Y lo que vamos a hacer simplemente es asumir que en este caso se va a leer igual que en el caso del principio. ¿Ya? Es decir, B puede comenzar cuando A tenga un avance mayor o igual a X. ¿Ok? En la práctica, esto de acá, del medio, debería partir siempre la flecha desde el comienzo de A. Pero a veces, por las mallas, por la forma en que están diagramados los problemas, nos enfrentamos a estos errores de nomenclatura. Lo importante es que, en el fondo, si el desfase es negativo, vamos a estar en este caso. Pero si es positivo, es un error de nomenclatura y hay que considerarlo acá como el principio. ¿Ok?
Aquí vamos a ver el mismo ejemplo. Entonces tenemos A tiene que haber ejecutado un X% de sus unidades para que B pueda terminar, ¿cierto? O bien a le tiene que faltar un X% de avance para que B pueda terminar, ¿ya? Es decir, el avance de A tiene que ser mayor o igual a 1 menos X. Y nuevamente nos podemos enfrentar con un error de nomenclatura si es que este X% fuera positivo, como es este caso, ¿ya? Al igual que en el caso anterior, cuando estamos con este error, simplemente vamos a considerar que se trata en realidad de una relación comienzo-término como está acá arriba, ¿ya? Entonces lo vamos a leer como B puede terminar cuando A tenga un avance mayor o igual a X, ¿ok? Vamos al siguiente. Recordemos ahora desfases en unidades efectivamente trabajadas. Si se fijan, en los casos anteriores, es decir, en los porcentajes, nosotros ya estábamos viendo que A tenía que ejecutar sí o sí cierta cantidad de días o porcentajes de avance, pero ese porcentaje puede ser distinto a los días ejecutados, y por eso entra esto de acá. Ahora esto nos da un número fijo de días que necesitan transcurrir. Por ejemplo, en este caso decimos A tiene que haber ejecutado X unidades para que B pueda comenzar, ¿ya? Ojo, la diferencia con un desfase temporal acá es que en un desfase temporal normal, en el fondo A puede ejecutar un solo día y después, si es que transcurrieron X días, B puede comenzar. En cambio acá, no importa cuántos días transcurran, sino que A tiene que obligatoriamente trabajarlos, ¿ya? Entonces, cuando A complete X días, B puede comenzar. En caso contrario, tenemos lo siguiente. Fíjense acá. Acá no podemos empezar a leer como estábamos leyendo antes. Porque si decimos A tiene que haber terminado con X días, no calza, ¿ya? Entonces, ojo, el desfase en unidades efectivamente trabajadas depende de a dónde llegue la flecha. Si la flecha llega al comienzo de la tarea B, entonces este X pertenece a A, son días de A. Sin embargo, si la flecha llega al término, es decir acá, al término de B, este X pertenece a B, ¿ok? Entonces este desfase de acá, el segundo desfase, se va a leer como A tiene que terminar para que B pueda ejecutar sus últimas X unidades, ¿ok? O sea, A llega hasta el día 7 y ahí recién puedo ejecutar, por ejemplo, las últimas 2 unidades de B, ¿ya? Entonces, acá, de nuevo, fíjense acá, B puede terminar cuando A haya ejecutado X unidades, ¿ok? Fíjense que sería raro si uno dijera B puede terminar sus últimas X unidades cuando A comienza, ¿ya? Y tenemos este caso donde es ya un poquito más complicado y donde decimos B puede ejecutar sus últimas Y unidades cuando A haya ejecutado sus primeras X unidades. ¿Ok? Rebasemos entonces. En este caso necesito X unidades de A para poder comenzar B. Acá necesito que A termine para ejecutar las últimas unidades de B. Acá tengo un ejemplo donde tienen que ejecutar X unidades de A para que B pueda terminar. O en este caso tenemos X unidades de A para las últimas Y unidades de B, ¿ya? Estas materias deberían repasarlo, aprenderlo y tratar de hacer ejemplos como el siguiente, ¿ya? Acá tenemos un último caso y fijémonos acá. Es una relación término-comienzo, ¿ya? Con un porcentaje X arriba, o sea, con X unidades efectivamente trabajadas. En este caso, el problema que tenemos es que A ya terminó, ¿cierto? Porque está saliendo desde el término. Entonces, en este caso, vamos a considerar que como A ya terminó y B está recién por comenzar, en realidad este desfase va a ser en días normales. O sea, tienen que transcurrir X días luego del término de A para que pueda terminar B. ¿Ok? Esto ha sido
un repaso. Entonces ahora si lo ponemos en práctica en un ejemplo, vamos a ir viendo línea por línea cómo leer los desfases de unidades efectivamente trabajadas. ¿Ok? Partamos por el primero. Tenemos de A hacia B, en el fondo, y vamos a ver lo siguiente. Este parte del comienzo de A y llega al comienzo de B. ¿Ok? Como llega al comienzo de B, sabemos que este 3 pertenece a A. Entonces, esto nos dice, A tiene que haber ejecutado sus 3 primeras unidades para que B pueda comenzar. ¿Ok? A trabaja 3 días para que comience B. ¿Ya? Veamos el otro caso. En este caso, estamos llegando al término de B, por lo tanto ese 5 pertenece a B, ¿cierto? Y salimos del término de A. Entonces lo que decimos es, A tiene que terminar para que B ejecute sus últimas 5 unidades de tiempo. ¿Ya? Vamos a ir por abajo. Entonces de nuevo, partimos del comienzo de A, llegamos al comienzo de C, entonces este 3 pertenece a A. A tiene que ejecutar sus primeros 3 días para que C pueda comenzar. ¿Ya? Veamos otro caso. Veamos este caso de acá arriba, ¿ya? Acá arriba tenemos esta relación X-Y. Entonces acordémonos siempre, el X pertenece a la actividad predecesora y el Y a la actividad sucesora. Entonces en este caso tenemos B tiene que ejecutar sus primeras 5 unidades para que D pueda ejecutar sus últimas 10 unidades. ¿Ok? El 5 son primeras unidades de B, el 10 son últimas unidades de D. Entonces esto queda como B tiene que haber trabajado 5 días para poder trabajar los últimos 10 días de D. ¿Ok? Y finalmente tenemos un vínculo que es comienzo-término, ¿ya? Y por lo tanto D tiene que haber trabajado 6 unidades para terminar C. ¿Ok? En el siguiente módulo vamos a poner esto en la práctica con ejercicios. Muchas gracias.